Muy estimados hermanos en Cristo, es con gozo y alegría que una vez más nos encontramos a través de este medio para nuestra meditación. La semana pasada les ofrecimos un video con el tema de la fe ortodoxa, misterio de comunión. Misterio de comunión, que es el sentido más profundo de nuestro llamado en nuestro camino de fe. Somos hombres y mujeres llamados a la comunión con Dios y con todos nuestros hermanos. Dios es comunión en el amor. San Juan dice, Dios es amor, y a esto nosotros debemos tender, a la plenitud de la comunión en el amor. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos, cuando ante esta realidad de la revelación divina les hemos llamado a la comunión en el amor? Interviene no solamente el sí de la fe, que empeña toda existencia humana, como la ejemplaridad de la fe de Abraham en el Antiguo Testamento y la ejemplaridad de la fe de la Theotokos, la Santísima Madre de Dios, en el Nuevo Testamento. Pero cuando en este itinerario de fe, que debemos tender al misterio pleno de la comunión, ¿qué pasa cuando interviene el no del pecado? Es decir, queridos hermanos, si por un lado contemplamos el sí de la fe que empeña toda existencia humana, pero también debemos nosotros percibir que muchas veces en nuestra vida, sea personal, vida comunitaria, en la vida de la iglesia, interviene también muchas veces el no del pecado. Y el tema del pecado es una realidad, queridos hermanos, ante el cual nosotros no podemos usar, diríamos así, no podemos poner de manifiesto, diríamos así, la política del avestruz, que esconde la cabeza en un agujero cuando algo desagradable, algo amenazante pasa en torno a nosotros. Es decir, ignorar lo que no es agradable en nuestra vida. Si nuestra historia es una historia de salvación, es justamente porque en ella también se hace presente el no del pecado, el pecado como negación del amor, el pecado como negación a este llamado a la plenitud de comunión con Dios y también con nuestros hermanos. Sí, queridos hermanos, porque Dios nos ha llamado, nos sitúa ante Él para respondernos a esta plenitud de comunión con Él, y nos sitúa ante nuestros hermanos para vivir también esta plenitud de comunión en una dinámica de fraternidad, de igualdad, y nos sitúa ante también las cosas en una dimensión, en un llamado, diríamos así, santificador. Somos llamados a santificar las realidades humanas para lograr la plenitud de la comunión. Y nos sitúa a la vez también ante nosotros mismos, a la realidad más profunda de nuestro ser, donde somos llamados a relacionarnos con nosotros mismos en una dimensión de profundidad, donde conocemos, identificamos
estas aspiraciones más hondas, más profundas que Dios mismo ha puesto en nuestro corazón. Cuando el pecado interviene en nuestra vida, por supuesto que genera toda una situación caótica en el mundo de nuestra relación, porque somos seres en relación. El caos entra en nuestra vida, el mundo de nuestras relaciones se queda todo completamente tergiversado. Recordemos, antes de la caída de Adán y Eva, eran criaturas en plenitud de comunión, sea con Dios, con la creación entera, y cada uno con su propio semejante. Adán vivía en plena comunión con Eva, Eva en plena comunión con Adán. Así había una comunión universal. Y entonces nosotros, queridos hermanos, no podemos hacer de cuenta, diríamos así, como hace el avestruz que mete la cabeza en un agujero para no ver lo que es desagradable. En la historia de la salvación hay una larga fila de pecadores, pero de pecadores arrepentidos. Por eso se llamamos historias salvíficas, porque está este otro lado de la moneda, este otro lado donde nosotros somos, en una medida mayor o menor, obras primas fracasadas. ¿Sí? En una mayor o menor medida somos obras primas fracasadas por la intervención del pecado en nuestras vidas, ante el cual hemos respondido con nuestra libertad. Y volvemos a la ejemplaridad de la Theotokos como mujer de fe. La Theotokos es la obra prima de Dios. Es aquella que ejecutó la música conforme la partitura. Diríamos así, Dios le entrega a la Madre de Dios, a la Theotokos, la partitura de su vida, y ella ejecuta de forma magistral, sin brincar, no solamente páginas, sino siquiera una nota. Es decir, nosotros con frecuencia mutilamos un poco o bastante el proyecto de Dios. Esta mutilación del proyecto de Dios para cada uno de nosotros o para con nuestra comunidad nos hace justamente jugar siempre entre dos polos, del sí y del no. El sí de la fe y el no del pecado. Entonces debemos nosotros recuperar, si queremos vivir nuestra fe ortodoxa, la noción de pecado, porque es una noción clave en la revelación, sea del Antiguo Testamento, sea del Nuevo Testamento. Perder la noción de pecado es inutilizar, es neutralizar todo el proyecto de Dios para con nosotros, para con la humanidad. Sin pecado, ¿para qué entonces redención? Sin sentido de pecado, ¿salvación de qué? Si nosotros perdemos la conciencia de pecado, también perdemos el sentido de la Iglesia como misterio salvífico, como sacramento de salvación. Es importante, por tanto, que nosotros recuperemos, sea a través de nuestra lectura espiritual, meditación de la Sagrada Escritura, sea a través de la orientación espiritual con nuestro Padre espiritual, sea a través
de la catequesis el sentido del pecado, que no es meramente una transgresión moral, es realmente una ruptura, es realmente perder el sentido mismo de nuestra relación fundamental con Dios y con el universo entero. El pecado, por tanto, es una realidad que se desarrolla entre el hombre y Dios. Interviene en la relación del hombre con Dios. El hombre ofende a Dios porque de algún modo, y debemos tener esta conciencia, nuestro pecado ultrapasa el infinito, es decir, afecta el misterio de Dios. Sí, debemos tener presente esto. No quiero decir que afecta el misterio de Dios en cuanto en su realidad más profunda, misterio de comunión trinitario, sino llega, resuena, decimos así, en el misterio de Dios. Podemos decir entonces que de la misma manera que nosotros somos capaces de cometer el pecado, de modo proporcional, somos incapaces también de remediarlo. Aquí doy este ejemplo tan sencillo, pero que nos ayuda a entender la gravedad de tal situación. Cuando cometemos el pecado, experimentamos aquella sensación misma del niño que, digamos así, jugaba junto a un monte de paja con el cerillo y de repente prende el monte de paja con el cerillo y llora desconsoladamente la impotencia de no poder remediar tal acontecimiento. Es decir, la incapacidad que tenemos de remediar tal situación de ruptura es proporcional a nuestra gran capacidad de tener siempre esta tendencia a la ruptura, sea con Dios, sea con nuestros hermanos. Entonces, solamente Dios puede remediar tal situación. Solamente Dios puede poner la medicina ante esta realidad de peso en la historia de la humanidad, en mi historia personal. Debemos tener conciencia, por tanto, queridos hermanos, que el pecado es realmente una noción clave en la revelación. Solamente cuando entendemos lo que significa el peso del pecado en nuestra vida, podemos realmente iniciar un proceso de conversión real, genuino. El hombre de hoy ya no podemos decir que empieza a perder el sentido del pecado, sino ya hemos perdido el sentido del pecado. Y muchas veces nuestra tendencia, ¿cuál es? Es mirar el pecado en la pura dimensión colectiva. Si diluimos el pecado en la dimensión colectiva, se da lo que llamamos la colectivización del pecado. El individuo se libra de sus responsabilidades personales, culpabilizando las instituciones, la sociedad, culpabilizando
diríamos así, el sistema. Sea el sistema del mundo, del mundo entero, el sistema ideológico de nuestra sociedad, en fin. Y muchas veces nosotros decimos que son las estructuras que deben cambiar. Pero aquí nosotros preguntamos, justamente, ¿quién hace las estructuras? Nosotros. Si las estructuras en las que vivimos son estructuras de negación del misterio de la comunión, de negación del amor, son estructuras de muerte, son estructuras que esclavizan, es porque nosotros somos esclavos del pecado. Sí, las estructuras son defectuosas justamente porque nosotros somos pecadores. Solamente los hombres nuevos en Cristo, hombres y mujeres renovados por la gracia del Espíritu Santo en Cristo, son capaces de crear nuevas posibilidades de vida, de libertad. Entonces, queridos hermanos, colectivizando el pecado, vivimos entonces intercambiando responsabilidades. La misma actitud de Adán y Eva en el paraíso. Cuando Dios cuestiona a Adán, ¿qué hiciste? Adán desecha su responsabilidad sobre Eva diciendo, la mujer que me diste, Señor. Dios cuestiona a Eva, Eva dice, fue la serpiente. Entonces, nosotros, cambiando nuestras responsabilidades sin asumirlas personalmente, nulificamos nuestro proceso de conversión. Alguien muy sabio decía, oh Dios, convierte el mundo empezando por mí. Es la sabiduría de nuestros padres. Tengamos presente que también tenemos que evitar otro elemento que es una piedra de tropiezo en nuestro proceso de conversión y reconocimiento de lo que es el peso de nuestro pecado. Es decir, la horizontalización de la culpa. Si nosotros miramos el Salmo 50, el Salmo creo que es de los más conocidos en la Sagrada Escritura, nosotros vemos que David comete su pecado, pero delante de Dios, él no queda en una dimensión horizontal, o digamos así, simplemente en un aspecto humano, en una dimensión de fallas humanas o morales. Dice, ante ti, Señor, no hice más que pecar. Ante ti no hice más. Contra ti solo pequé. Es decir, en mis relaciones contigo no hice otra cosa más que pecar. Eso es lo que quiere decir el profeta David cuando reconoce el pecado. Es decir, no se queda en esta dimensión aquí simplemente horizontal de una ofensa, de un daño a mi hermano, sino el reconocimiento de que en mis relaciones contigo nada más hice que pecar. El pecado afecta nuestros hermanos, afecta a mi pueblo y justamente por esto afecta a Dios. Afecta a Dios.
Un pecador dijo a San Agustín: pequé contra el hombre, en el fondo no hice gran cosa. Y el gran obispo de Hipona dice: pecaste contra un hombre, pero en el hombre heriste a Dios, porque el hombre es imagen de Dios. Es sacramentalidad de Dios. Hay, por tanto, que reconocer estos elementos que están presentes en nuestra vida y no se impide de reconocer el pecado en su justa, en su verdadera dimensión, situación que nos lleva a la ruptura de comunión con Dios y con nuestros hermanos. Los pecados sociales sí están presentes, están en el orden del día, por supuesto. Pecados por los cuales todos somos conjuntamente responsables. Pero los pecados sociales son consecuencias de nuestros pecados personales. Tengamos esto presente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para dar un paso real de conversión? Tenemos que buscar a Dios. La tarea primaria del cristiano ortodoxo es la búsqueda de Dios. Es la búsqueda de Dios. Porque es en el encuentro con Dios que se revela la miseria del pecado. El punto de partida es este, por tanto, queridos hermanos. Se descubre el pecado cuando se tiene un fuerte sentido de Dios. Miremos la vida de nuestros santos padres. Eran hombres y mujeres que tenían un fuerte sentido de Dios. Esta sensibilidad espiritual de la grandeza, de la majestad de Dios. Este sentido profundo interior del misterio de Dios, de la santidad de Dios. Y por esto descubrían así también, por el sentido que tenían de Dios, la dimensión del propio pecado. Me explico. Es en el encuentro con Dios, con su luz, que la criatura humana advierte el peso del pecado en sí mismo. Es la actitud de Abraham ante Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 18, versículo 27. Es la actitud de Job en el capítulo 42, versículos 5 a 6, cuando Job dice: yo que soy polvo y ceniza, me atreví a cuestionar a Dios. Es impresionante también, queridos hermanos, la reacción del profeta Isaías en este texto de su libro que sirve de moldura a su vocación, en el capítulo 6, versículos 1 a 7. Ay de mí, que soy un hombre de labios impuros y vivo con hombres de labios impuros. Es decir, cuanto más se tiene el sentido de Dios, más advertimos el peso de nuestro pecado, de nuestra fragilidad, de esta tendencia siempre presente en nosotros a la ruptura de la comunión. Y esa realidad del Antiguo Testamento, la revelación del Antiguo Testamento, también se presenta en el Nuevo Testamento, donde en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versículo 8, dice Pedro a Jesús: aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Al advertir en Jesús
la manifestación plena de Dios, dice: aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Vemos, por tanto, que el sentido del pecado es directamente proporcional también al sentido de Dios. Una profunda experiencia de Dios nos lleva también a la profunda experiencia de nuestra condición humana, de hombres y mujeres marcados por la fragilidad del pecado, hombres y mujeres necesitados de salvación, necesitados de redención. No es por nada que en la tradición litúrgica de la Iglesia, siempre como un ritornello, decimos: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Debemos tener también presente, queridos hermanos, que el pecado no es un mal genérico, sino que es esencialmente la ruptura de una relación de amor. Es la negación del amor. Es la respuesta negativa nuestra en confrontación con Cristo. Es un no. Es un no. Es lo que dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 37. Ahí tenemos el gráfico del pecado, donde Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero tú no quisiste. Tú no quisiste. Esto es el pecado. El no querer responder al plan salvífico de Dios propuesto en Jesucristo. Y San Juan nos habla también del pecado, más en el sentido del pecado del mundo. ¿Y cuál es este pecado? El pecado del mundo. Para San Juan, el pecado es no creer en Jesús. Pero debemos tener presente que el no creer en Jesús no es simplemente como el no saber de Jesús, sino el creer para San Juan, como vemos en su Evangelio 16, versículo 9. Para San Juan, creer implica una relación personal, viva y total con Cristo. Solamente cuando creemos en una persona, es que entonces ella empieza a ser nuestro amigo. Es que ella empieza a tener importancia en nuestra vida. Entonces, creer no es simplemente aceptación de afirmaciones, diríamos así, teóricas sobre la existencia o no existencia de Jesús, de Cristo, sino implica una relación personal. Y siempre en la misma línea está también en el tema de la alianza. Tema que viene desde el Antiguo Testamento, que entra y se amplía en el Nuevo Testamento, donde Jesús dice: este es el cáliz de la nueva y eterna alianza. ¿Qué es una alianza? Es un pacto de amor, en el cual hay mutua pertenencia, hay mutua posesión. Esto significa la alianza. Como dice la Escritura: tú eres mi pueblo y yo seré
tu Dios. Es decir, Dios toma al pueblo de Israel como su pueblo con exclusividad, y el pueblo de Israel toma al Señor como su Dios, también con exclusividad. Es decir, grito alto a los oídos de Dios: Señor, soy todo tuyo y tú eres todo mío. Eso es lo que quiere decir. Cuando interviene el pecado entonces en esta relación de alianza, ¿qué sucede? El pecado es, por tanto, la ruptura de esta relación de mutua pertenencia. Es traición de esta mutua pertenencia en el amor. Es la traición de una amistad. Nosotros somos llamados a vivir íntimamente unidos a Cristo. Ya no os llamo siervos, sino amigos, dice el Señor. El pecado es, por tanto, el momento en que esta adhesión al amor de Dios, al gran amigo, al esposo, a nuestro Salvador, se deshace. Ese es el pecado. Entonces, queridos hermanos, sigamos intentando, haciendo el esfuerzo de abrir nuestro corazón, sobre todo para entender esta realidad, porque también aparece otra figura en la Sagrada Escritura para hablar del tema del pecado, el pecado como adulterio. El adulterio se da en el pueblo de Israel cuando el Señor deja de ser el Dios exclusivo de su pueblo e interviene otros dioses. Es la temática del libro del profeta Oseas 2:22. También Santiago, apóstol 4, versículo 4, nos dice dentro de la misma línea. También en el capítulo 16 del profeta Ezequiel. Ahí podemos entender lo que dice el profetismo bíblico para hablar de la infidelidad de Israel, para hablar de nuestra infidelidad. El pecado es comparable a un adulterio. Y también en el libro del Deuteronomio, capítulo 32, desarrolla esta misma temática. Entonces, tengamos este presente. En la Sagrada Escritura presenta a Dios como un esposo traicionado. Es el gran drama de la historia de la humanidad. Es el gran drama de mi historia personal. Muchas veces nosotros nos justificamos. Nuestra tendencia es siempre el minimalismo de nuestras faltas, el minimalismo de nuestros pecados. Decimos en el fondo que hice de mal. Tengamos presente esto, queridos hermanos. Hagamos un esquema sencillo para nuestra vida y vamos a descubrir el sentido. Es decir, hasta dónde resuenan las consecuencias de nuestra negación, de nuestro no a este misterio de comunión. Cristo pasó cerca de mí, me miró con amor y dijo: ¿quieres seguirme? Nuestra respuesta: sí, Señor, acepto que seas todo el sentido de mi vida. Te seguiré donde quieras que vaya.
y Él me introduce en su intimidad. Introduciéndome en su intimidad, me hace también instrumento de salvación para los demás, donde soy llamado a confesar su amistad, a confesar, a proclamar su misterio. Pero cuando interviene el pecado, se da la negación de esta confianza total en Él. Y queramos o no, entonces, queridos hermanos, debemos sentir la trágica situación de un yo entregado, donado, pero siempre reticente, que quiere retomar, de un yo desposado por la gracia, pero siempre pronto a traicionar, de ser perdonado, pero volver siempre en la insistencia del pecado. Volvemos a insistir, queridos hermanos, el pecado es una realidad de peso en nuestra vida. El cristiano ortodoxo no puede pasar por alto este dato fundamental de la revelación que viene desde el Antiguo Testamento y pasa en la experiencia de la comunidad primitiva de Jesús y está presente siempre en la iglesia. Como dice el libro del Apocalipsis: lo que tengo contra ti es porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Recordemos la parábola de la vid y de los sarmientos. El que está en mí producirá muchos frutos, pero el que no da frutos será cortado y será lanzado fuera. Reflexionemos, queridos hermanos, sobre el peso del pecado en nuestra vida personal y comunitaria, como hombres y mujeres de iglesia, y busquemos en la misma iglesia la medicina que Cristo mismo dejó para nuestra sanación, para vivir constantemente nuestro proceso de conversión. Que el Señor nos conceda a cada uno la gracia de la conversión todos los días de nuestra vida. Toda gracia, toda paz y bendición del Señor sea con todos ustedes.